Tema que nos interesa a todos y que nos atraviesa, ¿no?, como sociedad, y tiene que ver con el bullying y con los hechos que conocimos esta última semana, el asesinato de un jovencito justamente por bullying, por este acoso, por este odio que le tenían a este jovencito. En un ratito vamos a estar hablando con un psicoanalista, ¿no?, para poder ayudar cómo afrontar este tema tan importante que nos atraviesa como sociedad. Bueno, y hace instantes dijimos, vamos a hablar del bullying y en particular de este caso, ¿no?, de este nene de 13 años que murió como consecuencia de un crimen que comenzó con un bullying, pero terminó de esta manera. Allí estamos viendo la imagen del chiquito, que lo ataron y lo quemaron. Por eso en nuestros estudios está Jorge Catelli, que es psicoanalista, para ayudarnos a entender a los adolescentes en el día de hoy y entender también este accionar de bullying que no se termina nunca y que en este caso... Sí, fue más allá. Fue más allá del bullying y se desencadenó en la muerte de este chiquito. Jorge, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar presente hoy aquí. Y bueno, la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde desencadena, ¿no?, este bullying que conocemos, este ciberbullying, ¿no?, porque también se da muchísimo en las redes sociales, y que tenemos que contar esta trágica noticia, ¿no?, el asesinato, porque es un asesinato de este jovencito. Bueno, lo primero que me gustaría comentar es que esto es un hecho tan tremendo y tan trágico. Toda mi solidaridad para la familia de la víctima, que está dentro de un entramado psicológico, social e incluso de época. No lo podemos aislar dentro de estos factores en los que está inscripto, en los que se inserta en este entramado. Pero de todos modos me gustaría referirme un poco a esto que ustedes traen respecto del bullying, como los modos de acoso que hoy en día estamos viendo en nuestros adolescentes y en territorios de exclusión, de inequidad, de desigualdad, en donde estas situaciones van ocurriendo, para agregar algún elemento más de los que por ahora conozco. No conozco exactamente la historia de ese sujeto, pero sí puedo traer algunas ideas que creo que son muy importantes a la hora de pensar a nuestros adolescentes y sus contextos. El llamado bullying, que tiene que ver con este acoso, implica parte de una situación gravemente sintomática de lo que ocurre en un periodo de crecimiento del ser humano como es la adolescencia. La adolescencia tiene por característica central ciertos duelos. La muerte como idea no es ajena en la adolescencia. Muere la idea del niño que era, muere psicológicamente hablando ese cuerpo que ya no es más. Comienza a haber un nuevo lugar social, un nuevo lugar con una determinada expectativa, y se deben cristalizar ciertas identificaciones. En ese interjuego de identificaciones hay todo tipo de circunstancias que atraviesan a cada uno de los sujetos de la adolescencia. Por eso, en general, trato de hablar de las violencias y no de una violencia o de un único tipo de violencia. Acá nos encontramos ante una situación trágica en donde todo lo que podría estar sustituido por la palabra, lo que podría haber estado en el universo de la fantasía, pasa al acto. Y pasa al acto quiere decir que no tiene retorno. Algo del orden de la muerte, algo de ese goce por el sufrimiento del otro, porque aparte en este caso hubo aparentemente no solo puñaladas, sino que lo quemaron, que lo lanzaron a una hoguera. Dentro de esta circunstancia tan espantosa, podemos sospechar que hay algo de esa situación gravísima desde el punto de vista psicológico, de la constitución psicológica, que muestra a niños insertados en una trama de goce por el dolor y el sufrimiento del otro. ¿En ese caso tiene que ver con el sufrimiento del otro o tiene que ver con sentirse más poderoso? Yo hago con el resto lo que quiero y lo muestro.
Bueno, es muy importante lo que está señalando porque nosotros psicoanalistas, ahora justamente del 1 al 5 de noviembre vamos a estar tratando estos temas en la Asociación Psicoanalítica Argentina, en el Simposio y Congreso de Psicoanálisis, donde tomamos parte de esto que es la naturaleza del ser humano que tiende, porque esto lo revela, en una parte de su naturaleza más íntima y primaria al dominio del otro. Al manejo del otro, incluso a descargar el odio sobre el otro. Pero es la civilización, es la educación, es el encuentro con el otro el que produce un cambio en algo de esta violencia primaria en el ser humano. Y en ese encuentro es donde se arma un lugar de terceridad. ¿Qué quiere decir un lugar de terceridad? Primero, que es posible la identificación con el semejante. Si es posible identificarme con el semejante, esa identificación va a despertar y generar un sujeto ético. Vale decir, que hay algo en mí que se identifica con el otro por lo cual no puedo maltratarlo. Y hay algo ahí que vemos gravemente perturbado en esta situación y que revela algo de esa instintividad destructiva y mortífera. A mí me interesa poder darle un mensaje a aquellas mamás o familiares, ¿no?, a cargo de chicos adolescentes. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta para tratar de generar un vínculo en el cual puedan lograr, ¿no?, que este adolescente que justamente está atravesando todos estos duelos pueda contarle lo que también está atravesando, que tiene que ver con el bullying, con este acoso? Que se da de manera presencial, pero también lo vemos en las redes sociales. Y que uno dice, bueno, la sociedad ha mejorado porque ahora tal vez alguna persona levanta la mano y dice, no, pará, no lo hagas. Pero la verdad es que sigue ocurriendo. Yo creo que yo uso normalmente dos metáforas. Una es la de la estación de servicio y otra es la del camión de remolque. La estación de servicio quiere decir que nosotros adultos, el universo adulto, tiene que funcionar como una buena estación de servicio entre nuestros adolescentes y no creer, a pesar de que en nuestra época quedan infatuados en un lugar en el que todo lo pueden y no nos tenemos que meter, creo que tenemos que ser buenas estaciones de servicio en donde el adolescente registre a dónde debe dirigirse cuando necesita algo. ¿Qué es una buena estación de servicio? Es un lugar que puedo verlo de día, de noche, que puedo ingresar, que puedo recargar combustible y puedo pedir ayuda. Los adultos debemos ser bien visibles y explicitar la posibilidad de que pueden acceder a nosotros a pedir ayuda. Debemos ser confiables, pero también debemos estar muy atentos. Por eso digo que la otra es la del camión de remolque. Hay momentos en que un adolescente no puede pedir ayuda. Y en eso tenemos que estar sumamente atentos para ir a buscarlos, para ir a rescatarlos, para ver algo que nos llama la atención, indicadores, situaciones de tristeza, de aislamiento, de retraimiento, son indicadores claros de que algo está ocurriendo así. Bueno, para todas las madres y padres y también personas a cargo de adolescentes, está bueno, ¿no?, tener en consideración esto que estábamos hablando con Jorge. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes, un gusto.